ahí va. Bueno, Profe, sí. ¿con qué graba las clases? ¿Con qué programa? No, este, esto es Google Meet. En el mismo Google Meet, este es un mail que provee la facultad, Sí. digamos, esta cuenta. Y a los profesores, la facultad les da la capacidad de grabar la clase. Eh, o sea que tengo una opción que es grabar directamente y después a la propia cuenta de la facultad me llega por mail la clase. Eh, Ah, o sea que muy, Gmail sería. muy bueno. Sí, sí, está muy bueno porque me simplificó un poco todo, digamos. Este, y después al mismo mail yo descargo la clase, yo se la podría compartir así como viene, ¿no? Y ya. Pero para que quede ahí para todos y todas, la descargo y la paso a YouTube y que quede ahí. Y bueno, está disponible. Este, no hay más. No, no, le preguntaba porque yo estoy en una comisión dando clase y queríamos grabar y se nos complicaba, no sabíamos cómo, así que lo voy a Ah, decir. vos clase de qué das? De Derecho Colectivo del Trabajo. Ah, de chusma, pregunto. No, Sí, escuchá, sí, sí, y lo sí. que Es tienen que que hacer, llevamos, ¿viste? A veces llevamos dirigentes sindicales para que los chicos le hagan una entrevista y eso, y queríamos grabarla y no podíamos, no sabíamos cómo. escuchame, bueno, después si quieres mandarme un WhatsApp aparte, pero lo que tenés que hacer Dale, es dale. mandar hay que mandar un mail a la facultad. Después pasame un WhatsApp y yo busco la primera vez que mandé a dónde hay que mandar y te crean una cuenta, pero vos o quien sea docente, con una ayudantía suficiente, te crean una cuenta y te la Sí, sí, dan. sí, algún mail lo vamos a encontrar, quédese Exacto, tranquilo. exacto. Y bueno, no, la verdad que está piola. La verdad que eso de la facultad está piola porque nos permite grabar las clases y que estén a disposición. Eso está bueno. Más rápido también, si querés, para grabar cualquier cosa, ponerse la tecla de Windows y G y ahí te graba todo. No, yo lo hacía, pero antes de tener esta Pesa mucho nada cuenta, más, pesadísimo. me falló un par de veces Ah, y sí, lo que tiene que se va cortando, claro, es una cagada por eso, pero si lo mantenés ahí abierto, te graba, yo grabé un montón de clases así. Y el audio que te toma es el de la computadora, es el ambiente, no el claro. multimedia. ¿Vos clases de qué das, Aaron? No, no, yo no doy clases, grabo las clases Ah, que dan los profesores. ¿quién más es docente acá? Yo, profesor, Ah, ¿de qué? profesora de ciencias políticas. Muy bueno, Miriam, ¿en dónde? Más o menos, me hacen doler la cabeza los chicos. ¿Pero en la facultad o dónde? No, 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 en secundario y a la mañana soy, trabajo en un jardín, nada que ver, cambio los polos, así. Está muy bien. Bueno, me alegro. Aparte de una pregunta más, ya muchos y muchas están por recibir, ¿no es cierto? En buena hora. Bueno, bueno, ya está, seguimos con la clase. Les decía, la vez pasada me quedé en la mitad del proceso de la Revolución Francesa, que de los tres es el último que teníamos para ver. Eh, Cuando doy más clases, 8, 10 clases, yo este cuatrimestre solo pude 6, avanzo bastante más, después lo que es el siglo XIX y el siglo XX, este no me alcanza, así que seguramente en función de lo que vemos hoy, les cuento hasta dónde seguimos la vez que viene y con qué seguimos. Eh, pero es de los tres que vimos, el que más tal vez nos permite avanzar en otros terrenos. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo el proceso revolucionario tomó todas las ideas de los otros procesos revolucionarios, pero avanzó en problemáticas que, bueno, que continuaron en debates hasta hoy en día. Básicamente lo que produjo la Revolución Francesa, si quieren, fue la politización de amplios sectores sociales que estaban ajenos a la actividad política, ¿entienden? Es como que
muchos sectores campesinos o trabajadores urbanos o campesinos ¿qué significa se politizaron? Se consustanciaron con las problemáticas que empezaron todos a compartir en cuanto a los destinos de una nación. Y esto es toda una novedad, porque esto es lo que también conforma la entidad, la nación o, bueno, la idea de nación. Hasta ese momento, tal vez el reino estaba representado solo no iba a decir la aristocracia, pero por los nobles. Hay un tema acá con la representación. Cada uno de los estamentos se siente representante en diferentes sentidos, ¿no? La aristocracia se cree la representante de la nación, los nobles también así lo creen, la monarquía se cree la representante del pueblo, cada uno tiene una idea distinta de la representación y todas esas ideas van a colisionar en el proceso revolucionario. Bueno, van a colisionar materialmente, ¿no? Van a haber guerras externas y guerras civiles internas, revolución contra revolución. La vez pasada igual mencionamos bastantes cosas, así que tal vez me permito avanzar, pero lo vuelvo a poner en fechas. Primero, la vez pasada charlamos de los antecedentes, ¿no es cierto? 1760, 1770, hablamos de las ideas económicas, hablamos, no sé si se acuerdan, de las penurias sociales que se vivían y de una solución de conflictos que siempre era represiva, pero las manifestaciones eran cada vez más constantes. Y cuando llega el proceso que va de 1789 a 1795, bueno, las resoluciones fueron distintas. ¿Por qué? Porque ya no se pudo desconsiderar a todos los sectores sociales, terminando con el conflicto en un baño de sangre y una vuelta al régimen anterior. El régimen feudal y de privilegios, que es el antiguo régimen o el antiguo orden, es el que se termina definitivamente en la revolución. Y si bien la revolución no termina siendo o generando un gobierno democrático, aparece por primera vez la idea de una democracia popular y plebeya, como plantea, por ejemplo, Pisalero en el libro. Y si bien no sé si fue lo que pasó, o si nosotros podemos identificar eso que pasó como una democracia plebeya, o si no sé si existe o no, no importa, sí aparece esto como una idea que nunca va a desaparecer. La idea de una democracia popular, si bien existió o nunca existió, como idea siempre está presente. ¿Entienden lo que quiero decir? Uno puede constantemente sentirse desengañado a partir de que no puede cristalizar en la práctica un ideal, pero ese ideal sí aparece en la Revolución Francesa, que es el gobierno del pueblo. Y bueno, esas son ideas que son puentes con nuestra modernidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces les decía, en este periodo que va 1789-1795, tenemos la caída del antiguo régimen y el fin de los privilegios y la proclamación de la igualdad. Finalmente, 1789. En 1791, una constitución, una nueva constitución que es parecida a la monarquía parlamentaria inglesa. Un gobierno que vamos a llamar representativo. Entre 1791 y 1793 el conflicto se radicaliza, el pueblo que se politiza avanza de alguna manera en sus proclamas. Estoy sintetizando lo que ahora vamos a desarrollar.
y logran sancionar a partir de la Convención Constituyente una nueva constitución, 1793, que es lo que podemos denominar la Constitución Jacobina, en donde se declaran a todos ciudadanos y no solo a algunos. Si algo tenía la Constitución de 1791 era que había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría, o activos y pasivos. Y en 1793, la nueva Constitución afirma que todos son ciudadanos de la nueva patria, ¿no es cierto? Esto no va a durar mucho tiempo, pero sí va a tener, como les decía, una fuerte presencia en la imaginación de todos, no solamente de Francia, sino todos aquellos lugares del mundo que quisieron imitar el proceso revolucionario francés. Y por eso es que tan importante es para nosotros en América Latina, ¿no es cierto? Todas aquellas dirigencias que se sintieron jacobinas o amigas de las ideas de Robespierre, un poco romantizado, ¿no? Pero bueno, este proceso va a culminar en una contrarrevolución, que es la revolución termidoriana, a mediados de 1794, ahora lo ponemos en nombres de cada uno, y en una constitución de tipo liberal, representativa, en el año 1795. Pero, aún así, toda esa población que se incorporó a la vida política activa a partir de clubes políticos, asociaciones de trabajadores que defienden sus derechos, amigos de la Constitución, etcétera, fue muy difícil de vehiculizar y es por eso que a partir de acá y en adelante va a aparecer una nueva actividad, ya existía, no es que no, pero con mucha más fuerza, que es la política como el arte de gobernar a toda una población movilizada. No es casualidad la aparición después de un personaje como Napoleón, ¿no es cierto? No. Hay que encauzar de alguna manera todo ese movimentismo que se había desmadrado hacia los finales de la revolución bajo las órdenes, digamos, de Robespierre, con ejecuciones sumarias, con traiciones varias, entre 45.000, entre 30.000 y 45.000 personas murieron, 300.000 prisioneros, todos declarados, digamos, todos prisioneros por declaraciones de traición a la patria, todos eran sospechosos, se desmadró. Bueno, varias cuestiones. La vez pasada hablamos, vuelvo para atrás, ¿sí? ¿Tienen preguntas hasta acá de lo que vengo explicando? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo dijo que se llamaba, profe, la Constitución? La, Esa, constitu- la Constitución, ¿cuál? la última que dijo que era liberal, representativa, la de 1775. 1795, Ah, ok. 1795. Hay ahora vamos a leerlo igual sobre el final de la clase. Hay una, en la página de Pizarello, en la página, discúlpenme que miro para abajo, pero quiero leer bien. En la página 82 y 83 hay un fragmento de un discurso de un constituyente, vamos a leerlo al final, sobre la Constitución de 1795, que un poco sintetiza cuál es la idea o el espíritu de esa Constitución. Bueno, voy para atrás. Uno de los grandes influyentes, iba a hablar de otra cosa, pero esto es importante. Entre tantos había sido Jean-Jacques Rousseau. Lo conocen por lo menos de nombre, ¿sí? Dentro del... Tal vez en la época no era tan conocido por sus ideas políticas, sino por otro tipo de cuestiones. Eh, Había escrito obras, se codiaba con sectores de la alta nobleza, participaba en debates
de círculos intelectuales y era muy gracioso, mujeriego. Se había hecho conocido casi más como si fuese una deidad que como un cientista, un filósofo. Pero dentro de sus intervenciones escribe una muy conocida que es el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Este es un ensayo, vuelvo a repetir el nombre, el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, que lo presenta en un concurso que organiza una universidad, que justamente el nombre es este, ¿no? Ensayos que nos planteen cuál sería el origen de la desigualdad. Este tema estaba muy en boga. La influencia de la independencia de Estados Unidos o lo que pasaba del otro lado, o la guerra anterior que había habido, la guerra de los 7 años, o la revolución inglesa, o revoluciones en el norte de Francia, que es Holanda, eran muy influyentes en lo que pasaba en Francia, o en París por lo menos, y este concurso que se organiza, ahí Rousseau presenta un ensayo en donde dice, esto es lo que acá viene lo importante, que el origen de la desigualdad de los hombres es la existencia de la propiedad. Ese es el énfasis que él le da a la existencia de la propiedad. Ahí es donde él dice, bueno, la humanidad venía en un completo progreso donde todos éramos felices, hasta que hay un cierto momento, dice él, en el que una persona hace un cercamiento y hay otros que le creen, así lo dice, otros tontos que le creen, y a partir de ahí, cuando alguien cercó un pedazo de tierra y dijo, esto es mío, y otro se puso al lado y dijo, ah, si eso es tuyo, entonces esto es mío, Rousseau dice, y ahí aparece este proceso de parcelamientos, lo que habíamos visto en Inglaterra con los enclosures, que son cercamientos, y aparece la propiedad privada, y Rousseau dice, bueno, este es el momento en que la humanidad empieza en un proceso de degradación. No es históricamente o empíricamente verificable, esto es un ensayo, ¿no? Pero esta es la idea que él tiene de propiedad que hace mucho arraigo en sectores populares y sobre todo de sectores de alta burguesía sin propiedad o gente que considera que muchos tienen mucha propiedad y otros tienen pocas propiedades. Estamos también viviendo un proceso de migración a las ciudades y de expulsión de la gente de la tierra, y a partir de ahí la falta de alimentos va generando otro tipo de necesidades. Entonces, todos empiezan a ver a aquel que tiene propiedad respecto al que no tiene con un cierto sesgo, ¿no? Empieza a parecer como una especie de enemistad. Y esta idea está muy fuerte, está muy presente en la Revolución. Después Foucault, perdón, Foucault, ay, porque venía hablando del proceso y se me mezcló el autor, del proceso, digamos, de migraciones urbanas. Después él va a decir en otro texto que se llama El contrato social, bueno, no podemos hacer nada, la propiedad privada es algo que ya no se puede abolir, tratemos de hacer lo mejor que se pueda con esto, y ahí habla del contrato social como un pasaje de la sociedad civil a un estado superador. Otra concepción importante de Rousseau, que es muy influyente en la Revolución, es la idea que él tiene de la representación. Y él, Rousseau, no cree en la representación. Él considera que en Inglaterra, cuando el pueblo vota a los diputados, es el único momento que tiene para decidir, pero a partir de ahí el pueblo pasa a ser nada, así lo dice, una vez que los diputados toman el control. Y a partir de acá es que Rousseau dice, para que un pueblo sea verdaderamente democrático, tiene que votar todas las leyes. Así lo plantea. No cree en el principio de representación tal cual lo conocemos nosotros. Si hay un gobierno, tiene que ser popular. Ahí va a crear esta idea de la voluntad soberana, ¿no? O la voluntad general. ¿Por qué digo esto? Porque estas dos ideas, tanto, sobre todo la de la representación,
van a estar presentes en la Constitución Jacobina de 1793, que plantea la Constitución que todas las leyes tienen que ser votadas por referéndum. Igual esto también lo asocio con otra característica que llega a la actualidad. Rousseau es de Ginebra, Suiza. Y Suiza es un país en el que en la actualidad tienen casi 350 referéndums por año. O sea, votan casi todo. No tengo prueba empírica de esto, pero sí hago un puente. No es casualidad que, así como no creían en la representación, el lugar de donde viene tampoco creen en la representación. Es interesantísimo esto de este país, que votan casi todas las leyes que promulgan en forma previa. Bueno, con estas ideas... Igual, perdón, Suiza tiene Cámara de Diputados y Sí. Senadores, no es que... Sí, por supuesto, pero tiene mucho referéndum, casi como 350 por año. Mucha consulta popular, mucha participación. No sé cómo lo instrumentan, pero me acuerdo cuando lo leí que me sorprendió. Y después lo asocié con que Rousseau era de ahí. Digo, bueno, algo tendrá que ver, es todo el comentario que hago, pero me pareció súper interesante. Esto lo saco de un libro de Bobbio. ¿Vieron Bobbio, el politólogo? Nos dice el profe Rousseau cómo podría materializarse esta idea. Esta de votar. Claro, porque yo ponerle también venía pensando eso hasta hace poco. Que me parecía mejor esa idea. No conocía que Rousseau se le había ocurrido antes, sinceramente. Mirá, Pero se me vuelve difícil cómo materializás eso cuando tenés no sé cuántas leyes por año, al menos acá. no, mirá, es interesante. Hay un montón de autores que plantearon esto. Y a partir de acá hay algunos autores, si me voy a la mierda me avisan, pero que más o menos cerca del año 1870, ya de un siglo más, ¿sí? Son los autores que vamos a llamar de las teorías de las élites. Los mayores representantes serían Mosca, Pareto y Michels. Michels es alemán, pero italiano por adopción, digamos, por elección, que desarrollan una teoría que es que siempre va a haber, escucha Pedro, una clase dirigente y clases dirigidas, no importa quién gobierne. Y Michels, en un ensayo, intenta desarrollar esta idea de cómo podría ser que todos votemos todas las leyes que se aprueban. Él lo piensa al interior de un partido político, pero lo mismo va para una democracia. Y en el desarrollo, él concluye que es imposible. Y dice, no, esto es impracticable, no se puede hacer. Por eso crea una famosa teoría se llama la ley de hierro de la oligarquía, Michels, ¿no? Que es un autor de las élites, que dice, siempre va a haber una élite que se va a desprender de la clase a la que pretenda dirigir, ¿sí? Y que va a terminar representando los intereses de la clase dirigencial y no de la clase dirigida. ¿Se entiende lo que digo? Otro autor que podríamos, pero es mucho más amplio, pero que podríamos enmarcar aquí, sería Max Weber, que un poco es maestro de todos estos. Aunque es contemporáneo. Y no sé cómo se podría aplicar, no sé si es viable, no sé si es deseable. Pero sí es cierto que las nuevas tecnologías podrían propiciarlo, es para charlar, porque ahora hay muchas más posibilidades que antes, ¿no es cierto? Pero bueno, amplio debate. Hacia 1789, y esto es importante de este periodo, todo era posible en la imaginación, porque estábamos a las puertas de un nuevo mundo. Entonces, estas cosas que se planteaban no eran, vamos a decir hoy, ideas locas. O sea, estamos ante las puertas de la abolición de los títulos de nobleza, ¿sí? Del cambio de régimen impositivo
y de la construcción de una nueva nación que va a ser una república, en donde a partir de ahora, escuchen esto que es fundamental, todos y todas, en ese momento todos, sin todas, pasábamos a ser ciudadanos. Y si bien esto era una proclama, todos somos ciudadanos, los sectores, vamos a llamarlos hoy populares, pero jacobinos, girondinos, artesanos, campesinos, se lo tomaron en serio e intentaron construir una ciudadanía desde abajo. O sea, bueno, si somos ciudadanos, seamos ciudadanos. Entonces aparecen un montón de elementos que hasta ese momento no eran considerados, como por ejemplo, tomemos el Parlamento, tomemos en el sentido de vamos al Parlamento, discutamos las leyes ahí, copemos los balcones de la Asamblea, debatamos todas las leyes que haya que debatir. O por ejemplo, otra que voy a decir, se creó en esa época lo que fueron las guardias nacionales para defender primero París y después los ejércitos para defender el reino. Y los sectores populares empezaron a proclamar que ser ciudadano era servir en el ejército. Y toda la población que se consideró ciudadana debía armarse por la patria. Y terminaron toda una población armada, lo cual tampoco sé si es muy saludable, porque, bueno, terminó en una guerra civil y una guerra externa, ¿no? Por eso decía al principio que todo este movimentismo hubo que controlarlo. Y si hay algo que, miren, dos cosas. Una cosa que proclamaba Robespierre era, tenemos que armarnos en defensa de la patria, una nación que no controle los impuestos que se genera y que no controle las armas, no puede sostenerse. Y Weber va a decir, tiempo después, para que exista un Estado tiene que haber monopolio de la fuerza física. Lo que pasa es que monopolio de la fuerza física no puede estar en manos de la ciudadanía entera. No sé cómo llegué acá, pero esto fue un despiole. Bueno, igualmente todo este es el marco de la revolución. ¿Por qué comienza todo esto? Lo habíamos visto la vez pasada, pero vamos a recordarlo. Habíamos dicho que había habido una mala recolección de granos, ¿sí? Por las sequías. Eso había generado una alza de los precios de los alimentos básicos. Eso había generado hambrunas. Eso en cuanto a los movimientos y un alto, digamos, aumento de lo que nosotros hoy podríamos decir la pobreza, ¿no es cierto? La gente era pobre, pero más pobre todavía, sin tener lo que comer. Y al mismo tiempo, había mucha enemistad de alguna manera entre la alta aristocracia que pagaba impuestos, que indicaba la monarquía. Estamos bajo un régimen que es un régimen de monarquía mercantilista. ¿Hablamos del mercantilismo la vez pasada? Creo que sí, ¿no? ¿No? ¿Sí o nada? Bueno, mercantilismo vamos a llamarlo como el periodo previo, o sea, ya estamos en una sociedad capitalista, pero en el sentido de que se producen bienes en excedencia, ¿correcto? Pero el monarca, sin rivalizar con nobles desperdigados por todo el reino, controla el gobierno central, fija los impuestos, es el representante del reino y del pueblo por mandato divino, ¿sí? Y hace recolectar impuestos para la corona porque eso significa engrandecer a la nación. Y esto, que es el proceso mercantilista, va en contra de los intereses de los sectores productivos o la burguesía que no quiere pagar impuestos, ¿correcto? O por lo menos no quiere pagar, escuchen esto, impuestos cuando los privilegiados no pagan. Y acá es tal vez el conflicto principal que hace estallar todo. ¿Quiénes son los privilegiados? Los nobles, los que tienen títulos de nobleza. Los nobles no pagan impuestos. Les había dicho la vez pasada, son algo así como alrededor del 4% de la población. ¿Mm? Y son financistas, le prestan a la corona a cambio de interés,
Y el mayor privilegio de todos los privilegios, más allá de que asistan a la fiesta del palacio, se codean con la corona y no son parte de la élite, son la élite representante del reino, son parasitarios desde el punto de vista burgués. Pero la burguesía no lo tiene tan claro al inicio de la revolución. ¿Por qué? Porque la burguesía también compra los títulos de nobleza para pertenecer. Esto lo charlamos, ¿no? Creo que sí. Yo les conté que había dos tipos de títulos de nobleza, los títulos de sangre y los títulos que se compraban. Esto, bueno, entonces claro, la aristocracia compraba los títulos para pertenecer, pero hay un cierto momento de la disputa en que la aristocracia o la burguesía, tal vez, aquellos que cómo manejan el comercio marítimo, las industrias, los esclavos o la producción de bienes sobre todo, advierten que lo que vale es la propiedad y la tierra y no tanto pertenecer, porque no les está dando ningún privilegio pertenecer, porque pagan impuestos igual. Entonces, cuando el rey convoca a los estados generales, les había contado la vez pasada, al principio se sientan por regiones, ¿se acuerdan que les dije? Se sientan por regiones y cada uno venía de una región diferente, pero pasado un tiempo al interior del palacio, se reorganizaron en función de las clases a las que pertenecían. Charlamos todo esto, y también charlamos que al interior de la asamblea nunca se ponen de acuerdo en la forma de votación, esto igual vale la pena repetirlo, y como no se ponen de acuerdo en la forma de votación, porque la monarquía pretendía que cada estamento tuviese un voto y la burguesía proclamaba que cada una de las personas integrantes de los estados generales tuviese un voto por cabeza, esta disyuntiva hizo que la asamblea nunca funcionara. Y esto hizo, como les conté la vez pasada, que el 20 de junio de 1789, a instancias de Sieyès, que les conté, que es el creador o el ideólogo de la Constitución de 1791, el que tiene esta idea de poder constituyente y poder constituido, bueno, a instancias de él se proclamará la Asamblea Nacional de Iguales, una asamblea como una suma de individuos y no una asamblea estamental, como lo eran las otras asambleas que habían existido hasta la época. Y una asamblea de individuos significa una asamblea de iguales. No es ni una asamblea de la aristocracia inglesa, ni una asamblea de la burguesía, de las casas de la burguesía de la Federación estadounidense, sino que es una asamblea de individuos iguales. Y esto es lo que de alguna manera, este discurso es el que va a motorizar en cada una de las personas esta posibilidad de que, bueno, si todos podemos pertenecer, todos podemos ser ciudadanos, todos podemos participar de la asamblea, bueno, hagamos la piel, ¿no? Y es de esta forma en que va a motorizarse de a poco y rápidamente la idea de una asamblea popular o una asamblea legislativa representante primero o en forma directa a través de los jacobinos del pueblo todo. Los estados generales, les conté la vez pasada, nunca terminan. Una vez que se proclama en junio de 1789 esta asamblea, la burguesía invita a todos los otros estamentos a participar del nuevo órgano popular. Y este órgano popular se traslada hacia el exterior ya de los estados generales, y es como, de esta forma, cómo empieza a funcionar un parlamento tal cual lo conocemos nosotros, ¿no? Ya no es más el parlamento del élite, el parlamento de la aristocracia, sino que es un parlamento de iguales. Se va a proclamar en agosto de 1789 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no es cierto? En donde se proclama todos somos iguales ante la ley y que los impuestos, esto es fundamental, los va a fijar la Asamblea y nada más que la Asamblea. Este es el gran lema de la Revolución Inglesa, que pasa por la independencia americana y que se proclama en la Revolución Francesa. No taxation without representation.
¿Cómo? Creo que lo tengo acá, pero si lo voy a buscar no lo voy a encontrar. Pero bueno, espérenme. Esto es lo que me mata de dar clases por computadora, me mata. Quería mencionarles en qué artículo estaba de la declaración, pero la verdad no lo voy a encontrar. Sí, artículo 14, lo encontré. Artículo 14 de la declaración del 4 de agosto de 1789. Bueno, no hay impuestos sin representación. Esto es fundamental porque a partir de acá se va a modificar todo el sistema impositivo y cada uno va a empezar, o sea, el sistema impositivo anterior del régimen feudal anterior se va a terminar. Y a partir de ahora, todos los propietarios van a empezar a pagar impuestos. Olvídense de que los sectores populares paguen impuestos porque ni siquiera son considerados ciudadanos, ¿no es cierto? Estamos hablando de que pagan impuestos solo aquellos que son propietarios y todos los impuestos son impuestos directos. Ni hay posibilidades de pensar como hoy impuestos indirectos, ¿no es cierto? Porque tampoco hay forma de contabilizar a toda la población. De hecho, todo esto es un proceso que va a empezar a partir de ahora y en adelante. Esto de contabilizar a la población, de darle un número a cada uno de los integrantes de la nación. Esto es muy posterior. Son 4 los tipos, 5 en realidad los impuestos que se sancionan. Básicamente son a la renta, a las ventanas y las puertas, vieron, a todo lo que es bienes exhibibles que pueden demostrar cierta riqueza, a las tierras, a la renta, y un impuesto más que primero se eliminó, pero que después se volvió a restituir, que no es menor, porque nos habla de otro conflicto al interior del reino, pero que atraviesa toda la problemática, lo voy a mencionar ahora porque es importante, que es una especie de impuesto a la entrada y salida de mercaderías en las aduanas internas. Tenemos que pensar que hacia esa época no había un territorio homogéneo como el que se pretendía lograr después. Y cada una de las repúblicas liberadas o feudo que existía cobraba por el ingreso y egreso de mercaderías. Ese impuesto, que es el impuesto a las aduanas internas, primero se eliminó y después se volvió a restituir. Porque claro, las cosas, escuchen esto que voy a decir ahora que es muy importante para el desarrollo posterior, las cosas que se pensaban en París y se proyectaban hacia el conjunto del territorio no eran iguales a cómo las veían cada uno en su territorio. Entonces eso incluso generó mucha conflictividad porque muchas cosas que se sancionaban desde la capital, pensando que era lo que pasaba en todo el reino, después no era lo que pasaba. Y de hecho eso fue lo que generó también la contrarrevolución que terminó con la Constitución jacobina. Bueno, este impuesto, que es el impuesto a las aduanas internas, se vuelve a restablecer y va a continuar hasta el año 1880, o sea que en realidad va a durar 100 años más. Sí, porque cada fuerza burguesa local intentaba preservar sus ingresos, su rentabilidad, su gobierno. Bueno, hacia afuera, es decir, no lo que, más allá de lo institucional, la creación de la asamblea, la modificación del régimen impositivo, la enemistad entre los nobles y la burguesía, las ambigüedades o dudas de la monarquía, porque no sabía bien lo que hacer, la monarquía se respalda en la nobleza y la nobleza prácticamente desapareció y el monarca no sabe cómo controlar la situación ni está a la altura de las circunstancias. Más allá de todo esto, por lo bajo, los movimientos populares son cada vez más fuertes, ¿correcto? Las manifestaciones populares, los
pedreadas, incendios de fábricas, incendios de castillos, corridas, griterío, ejecutamientos o ejecuciones. Se vivía o se iba viviendo cada vez más, increyendo, una especie de terror que provocó tanto miedo en los sectores privilegiados que les sonsacaron de alguna manera estas declaraciones de fin de los privilegios y Declaración Universal de la Igualdad, y es como de esta forma empieza este proceso que va de 1791 a 1793 con la Constitución Jacobina Revolucionaria. Primero, lo que pasó fue la declaración de una república monárquica entre 1791 y 1793 representativa. Y en esta Constitución de 1791 se establece la división entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Francia tenía más o menos 25 a 28 millones de habitantes. 3 o más o menos 3 millones sabían leer y escribir, lo que no es poco. Imagínense que en realidad es bastante. Hoy tal vez uno lo piense y es poco porque, claro, la mayoría de la población era analfabeta, pero pasamos de un puñadito a 3 millones. O sea, los reclamos populares se hacían sentir, los discursos se podían articular, las demandas por lo bajo aparecían. No eran únicamente demandas que tenían que ver con la propiedad o los impuestos, sino que tenían que ver con la igualdad, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó con la Constitución de 1791? Muchos ciudadanos que eran categorizados como pasivos se sintieron excluidos de los procesos revolucionarios, ¿correcto? Y esto generó mucho malestar. Se habían creado para esta época, ya desde antes en realidad, muchos clubes políticos que eran clubes de debate político en donde se discutían ideas respecto del devenir de la nación. Esto es importante porque en realidad lo que empieza a pasar aquí es que estas ideas o estos clubes en donde se charlan sobre ideas de cómo continuar, después intentan plasmarse. Entonces, es a esto a lo que nosotros llamábamos la politización de la sociedad. Una sociedad que al principio se mantenía al margen y ahora que se cree capaz de conducir los destinos de una nueva nación. En este momento es cuando empieza a aparecer una cierta enemistad con la monarquía, que era hasta ese momento el representante del pueblo, una monarquía a la que le hacían llegar los reclamos. Le hablamos la vez pasada del... Alguien me dijo cómo se traducía Cahiers de Doléances. ¿Quién me lo dijo la vez pasada? Alguien me lo dijo acá, pero me olvidé. Bueno, no importa. Que era una especie de cuaderno donde el monarca recibía las peticiones de los ciudadanos, y en estas peticiones, que siempre eran de forma oral, como la gente se había alfabetizado, ahora, bueno, eran peticiones escritas, lo cual es también importante para los historiadores, porque todas estas peticiones escritas después quedaron como archivos que fueron susceptibles de ser trabajadas por historiadores para ser recopiladas, así que se puede contar mucho mejor la historia. Bueno, les decía, había muchos cargos, o no tantos cargos para elegir, pero muy poca población activa que podía elegir. Y esto hizo que en los clubes políticos aparecieran los que se empezaron a llamar los amigos de la Constitución, que eran, por un lado, jacobinos y por otro lado, girondinos. ¿Quiénes eran unos y otros? Bueno, los jacobinos eran, sobre todo, élites urbanas de la ciudad capital, ¿correcto? Que eran de sectores, vamos a llamar medios, que lograron instruirse, abogados la mayoría, que defendían en las causas los derechos de los menos privilegiados y que tenían una visión de la nación que era más bien democrática
y radicalizada respecto de los privilegiados. Y después habían otros sectores que al principio estaban juntos, pero que después se distanciaron, que eran girondinos, que eran sectores propietarios medios de todo del conjunto de lo que es el reino o la nación, pero no de la capital. La gran discordancia entre unos y otros era que lo que planteaban los girondinos eran una nación de pequeños propietarios que de ninguna manera estaban enemistados ni con la monarquía ni con la fe católica. Y los jacobinos decían que había que desterrar todo aquello que tenga que ver con la iglesia y los símbolos religiosos, porque la nueva nación tenía que tener una nueva religión que no podía ser la católica, porque la religión católica era la religión de la monarquía que representaba el antiguo régimen. Y entonces, de alguna manera, estos valores, entre comillas, que podríamos llamar de vanguardia o no sé, de progresistas, en la capital chocaban y en mucho con los valores de los sectores del interior del reino, que no era la capital, ¿no es cierto? Y que veían en esa avanzada un atentado contra su propia idiosincrasia. Al mismo tiempo, desde París, bueno, los jacobinos empezaron a proclamar un montón de medidas revolucionarias, no solo la Constitución, que vamos a decirlo, vamos a decirlo ahora, en 1792 convocan desde la Asamblea Constituyente, desde la Asamblea Nacional, un nuevo poder constituyente, porque sentían que la Asamblea que se había creado en 1789 y que había sancionado la Constitución de 1791 no representaba sus intereses. Entonces, con esta idea de que no creen en la representación y van a convocar a un nuevo poder constituyente que va a sancionar en 1793 la nueva constitución. Y al mismo tiempo van a modificar el calendario, van a crear el calendario de la revolución, van a crear nuevos meses y nuevas semanas, semanas de 10 días, meses de 30 días, le van a cambiar los nombres, le van a quitar toda la simbología religiosa, van a instaurar algunas, esto es novedoso en la revolución, las nuevas unidades de medida como el metro que se instaura en la revolución, no sé exacto el año, sí creo que es 1793, lo tengo por ahí perdido el dato, un dato más me falta, no lo tengo acá. Y en la Constitución van a consagrar que todos pasan a ser ciudadanos de la misma categoría y todos pueden elegir y ser elegidos. Francia es amenazada, las monarquías no francesas o porque están fuera del reino van a declarar la guerra al reino. Dentro de los sectores dirigenciales o de las élites monárquicas, no monárquicas, de las élites burguesas o ex feudales, van a haber diferentes posiciones respecto del nuevo orden. Y esto va a tener que ver con la repartición de las tierras. Paréntesis, otra medida fundamental. Todas las tierras comunales de la iglesia fueron expropiadas y los jacobinos decían que todas estas tierras tenían que pasar a ser de la nación. Y acá hubo como una especie de reapropiación de la tierra y se configuró una nueva nación de pequeños propietarios que le dio la nueva fisonomía que iba a tener el país después, que fue un reino de pequeños propietarios. Esto es muy importante para el desarrollo posterior. Y en esta repartija, algunos feudales se vieron privilegiados y algunos burgueses se vieron no privilegiados o no beneficiados. Entonces, algunos apoyaban el nuevo orden y otros no, en función de cómo había quedado su configuración respecto de la tenencia de la tierra, ¿no es cierto? Aún así, la guerra externa que amenaza a Francia hizo que en el año 1793 se creara la Guardia Nacional, que es una guardia que era una guardia para defender la capital. Y Robespierre, que era el líder del movimiento jacobino, después estaban Danton y Marat, que eran
otros miembros también de los jacobinos, pero que los jacobinos en realidad eran dos grupos, pero también estaban ahí. Robespierre proclama que el pueblo tiene que armarse en defensa de la patria y convoca a toda la población a armarse. Y bueno, toda la población prácticamente se va armando. Muchos ven incluso en el ejército la posibilidad de defender la nación y consustanciarse con los ideales de la nueva nación. Porque si no tenías propiedad, ¿cuál era el único lugar de ascenso social y de pertenencia? Bueno, eran estos nuevos ejércitos que tenían que defender Francia. Y hay una batalla muy importante en 1792 que ganan las guardias nacionales en defensa de la capital, que bueno, envalentonan a los jacobinos y les dan una victoria que después les da fuerza para la sanción de la Constitución y para el empoderamiento de los grupos más revolucionarios y radicalizados. Entre 1793 y 1794 viene la parte, digamos, de mayor violencia, ¿sí? Como les conté al principio, y el gobierno de Robespierre es un gobierno casi, les diría, dictatorial, ya un poco descontrolado, ¿no? Vamos a decir la verdad, con estas ejecuciones sumarias. Robespierre apelando al pueblo de manera constante como forma de defender la Constitución y el sufragio como un sinónimo de igualdad. Esto es algo interesante porque después va a pasar que el sufragio va a ser como uno de los elementos fundamentales de reivindicación y lucha de sectores populares, porque el sufragio no es una medida que se va a consagrar de aquí para siempre, sino que va a haber idas y vueltas constantes. Pero esta posibilidad entre 1793 y 1794 de que todos los mayores hombres de 18 puedan votar, bueno, les diría que fue revolucionario y que quedó como idea, como les decía al principio, muy fuertemente arraigada, ¿no es cierto? Si yo vengo dándole, están escuchando, ¿no? Siento que es un monólogo. Es un monólogo. No, porque si alguien me quiere decir algo, me dice. Yo estoy dele que dele. Pero bueno. Esto es lo que decían que hay que hacer. No dar clases socráticas. ¿Cómo es la socrática? El profesor habla, nadie contesta. Es tremendo. Bueno. Hay otras conflictividades que les quiero mencionar también que son importantes. Una es esta. Había muchos talleres de confección, sobre todo de calzado y de marroquinería y textil, que tenían una relación de amo y capataz, ¿no? Obreros y capataces dentro de pequeños talleres. Es más, hay muchas cosas que no mencioné, bueno, no importa. Esta relación que existía desde mucho tiempo anteriores a la Revolución. ¿Cómo decirlos? Eran capataces y obreros, eran una clase productora, ¿correcto? Pero al interior de esa clase, los capataces admitían a algunos obreros y otros no y les enseñaban. Y había mucho recelo. Eran los capataces los que fijaban los precios de la mano de obra y los que fijaban el salario de los obreros. Y los obreros durante mucho tiempo peleaban, ¿por qué? Porque los capataces no les impusiesen el monto del salario que tenían que cobrar, ni que gobernaran la relación que había entre uno y otro. Entonces, los obreros que... Era algo así como los gremios medievales, o sea, que están Sí, los aprendices, los maestros, o nada que ver. sí, no, efectivamente a ellos me refiero, porque aparte habían aprendices, están los nuevos aprendices, los que les permiten entrar, los que no les permiten entrar, era como con cupo limitado. Había como una especie
por parte de los capataces de protección del trabajo, pero que los obreros sentían como que no les permitía progresar. Entonces, Pero ¿es la misma institución de la Edad Media que llegó hasta esta época o...? exactamente, es la misma institución de la Edad Media que llegó hasta esta época, tal cual. Y que en la época de la Revolución estalló. ¿Por qué? Porque los capataces vieron en estas ideas de libertad, libertad de contratar, la posibilidad de progreso. Nadie podía pensar lo que podía pasar en un futuro y si esto los iba a beneficiar o perjudicar. Pero esto generó algún grado de discordia, algún grado no, bastante discordia entre unos y otros, y es así que estos obreros apoyaban la revolución. ¿Para qué? Para terminar con la forma que tenían los capataces de controlar la relación. Y estos obreros pasaron a integrar el grupo de lo que fueron después los sans-culottes. ¿Qué son los sans-culottes? Eran sectores populares que no se identificaban ni con jacobinos, ni con girondinos, ¿sí? Que siempre es difícil describirlo porque no tenían líderes que los representaban, que no querían tener líderes que los representaban y que participaban de las manifestaciones y de las tensiones y de los momentos de terror, agitando y quemando máquinas, no solamente castillos, diciendo que se mueran los capitalistas, que se mueran los industriales, bueno, generando mucho terror y siendo de alguna manera instigadores de, digamos, con el movimiento de los nuevos cambios que se iban produciendo. Robespierre y los sans-culottes tuvieron un momento, digamos, de asociación, pero en el momento de mayor terror de Robespierre, en donde, bueno, se descontroló, vamos a decir, con el afán de tener la situación controlada, el terror se apoderó de las calles, bueno, lo abandonaron. Pero esta relación que venía de la época medieval fue fundamental y lograron crear en este periodo, esto sobre todo para los de constitucionalismo social, lograron crear tribunales de trabajo en este periodo de la revolución que van a durar por 100 años y que eran tribunales que lograban solucionar los conflictos laborales al margen del código, lo que va a ser después el código napoleónico, ¿no es cierto? Y es esta famosa, vieron que en el código napoleónico aparece el contrato entre el artesano, que es como una especie de contrato de locación de obra, y uno parece que hoy lo ve y piensa, no, es un contrato que no protege al trabajador, pero en la época no era visto de la misma forma, porque en realidad ese contrato de locación de obra tenía que ver con la relación entre los capataces y los obreros, y que tenían tribunales de trabajo que solucionaban sus conflictos al margen de las leyes liberales o contractuales liberales de propiedad. Esto se consagró en la Revolución. Lo que no se consagró, lo que sí se prohibió en la Revolución y que iba a durar hasta 1830 son todos los derechos de asociación. Todo lo que sea asociación sindical se prohíbe a través de la ley de uno que se llama Chapelier. Esperen que les digo si quieren qué año. 14 de junio de 1791, y esta prohibición se va a sostener hasta el gobierno de, creo que es Luis Felipe, en 1830. Bueno, hacia... una cosa más que hicieron los jacobinos, y ya voy a terminar. También declararon los jacobinos el fin de las colonias. Por supuesto que después Francia no se desprendió de ninguna colonia, pero ellos sostenían que no podían tener como sostenedores de la revolución esclavos. En el mismo momento, bueno, y declaran el fin de las colonias, declaran el derecho de rebelión. No hay que pensarlo como hoy, la sociedad estaba totalmente movilizada. Declaran esto del sufragio universal.
Y el fin de la esclavitud. Tampoco el fin de la esclavitud se va a consagrar, pero en este mismo periodo se da el proceso revolucionario en Haití, que era una colonia, o Santo Domingo, que era colonia francesa, pero que no se puede explicar específicamente por los mismos motivos, pero sí podemos decir que en un contexto en donde todos están alzando la palabra, aparece una proclama de nosotros los negros, nous les noirs, así, serían nosotros los negros, reivindicando sus derechos, el fin de la esclavitud, y que se consagró a medias, porque se consagraron los negros con propiedad y no los negros que no tenían propiedad, que continuaron siendo esclavos. Bueno, ahora sí. Y hacia 1794 viene el periodo termidoriano. De todos los puntos, una cosa más que hicieron los jacobinos que erizó la piel de todo el resto del reino fue que se impusiera el francés como la lengua oficial. No todos hablaban francés, ¿no es cierto? De hecho, la mayoría, cada uno hablaba su idioma. Era muy difícil la conectividad en este sentido. Esto va a ser algo que se va a ir logrando poco a poco en un proceso que va a durar como unos 100 años, que es el proceso de alfabetización, porque todos se van alfabetizando en la misma lengua. ¿Ustedes escuchan los tiling tiling que van llegando o solo yo? Ah, no, me están torturando. Bueno, me están matando. Aparte, lo peor es que los veo, entonces me desconcentran si veo alguno que... ¡pum! Bueno, estaba con... Sí. Ah, con los girondinos. Bueno, claro, entonces desde todos los girondinos, que son estos propietarios, católicos, que sostienen a la corona, que no están de acuerdo con las ideas vanguardistas y progresistas de la capital, ni ven al mundo como lo ven la capital parisina, ni quieren que la capital tenga un férreo control sobre el resto de las regiones, y que están directamente enemistados con el poder central. Qué desgraciado. Bueno, es que van a armarse en defensa de la patria, y estos ejércitos populares, pero dirigidos por los sectores tanto feudales como aristócratas, como burgueses, pero sobre todo federales, vamos a llamarlo, de todas las regiones de Francia, se van a armar y van a ir de todas las regiones hacia París para salvar al reino de esta horda de, ¿cómo llamarlos? Bueno, estos jacobinos, que por algunos vamos a llamar, no sé, llámenlos como quieran, entre vanguardistas y señoras del terror. Después Robespierre va a ser totalmente demonizado, las biografías que se van a escribir de Robespierre van a ser tremendas. Vieron que después se hacen relatos de las cosas que pasan. Y este ejército va a terminar decapitando a Robespierre, a Marat, a Saint-Just y a todos los líderes de la revolución. Y esto va a ocurrir en el mes de Termidor, que es un nombre que le habían puesto justamente los revolucionarios, que habían cambiado el nombre de todos los meses. En el año 3 de la revolución, y bueno, los termidorianos van a ser los vencedores. Terminado de alguna manera, o llevado a cabo el golpe. Es interesante esto. Es el primer golpe interno que existe, ¿no es cierto? Porque hasta este momento lo que habíamos tenido era un régimen feudal, el fin de los privilegios y la declaración de la igualdad, y que ya no haya más títulos de nobleza, el fin de la monarquía, la proclamación de la república, la proclamación de una república democrática sin representación, y finalmente la vuelta atrás y la proclamación de una república representativa. Ah, no conté que al rey Luis XVI le cortaron la cabeza
Eso creo que me olvidé de decirlo, fue en 1792. Después de un proceso sumarísimo. Bueno, pasado todo esto, van a sancionar, volviendo a los principios, vamos a decir más, si quieren, de de la República Liberal, vamos a llamarlo así, de pequeños propietarios, o de burguesía, o de los derechos que tienen que ver con las libertades, y no tanto con la igualdad, que después va a ser, digamos, la gran pelea entre capital-trabajo durante todo lo que va a ser siglo XIX, siglo XX. Bueno, se va a sancionar una nueva constitución en el año 1795. Espero que sigan enteros. Página 82. ¿Vieron que antes les dije que les leía esto para el final? Bueno, lo dejé para acá. Página 82, del texto de Pizarello. Hay un tipo que se llama François-Antoine de Boissy d'Angles, 1756-1826, la fecha en que nació y murió. Da un discurso en la apertura de la Convención Constituyente de 1795. 23 de abril. Y dice, el que lo tiene, estoy leyendo, de lo que se trata, tenemos que pensar que de lo que pasó hasta acá fue un despelote como nunca se había vivido, ¿no es cierto? En la historia. De lo que se trata es de garantizar, por fin, dice él, y acá por fin, yo no sé si es por finalidad o por fines después de todo este quilombo, la propiedad del rico y la existencia del pobre. Esa sería, de alguna manera, según Boissy d'Angles, que da la apertura, el espíritu de la Constitución que se está sancionando. Lo vuelvo a repetir porque sirve a veces para entender los debates de hoy en día. Se trata de garantizar la propiedad del rico. Ya hablamos de que garantizar la propiedad significa yo me desarmo, ¿sí? Pero el Estado tiene que garantizarme de que nadie va a entrar a mi casa ni va a violar mis pertenencias, ¿correcto? Eso es garantizar la propiedad. Y la existencia del pobre. ¿Y por qué la existencia del pobre? Porque el Estado tiene una misión fundamental. El Estado ya no puede asesinar o matar en nombre de Dios a sus súbditos o ya ahora a sus ciudadanos, ¿no? El Estado tiene que conservarles la vida. Después, a partir de acá, va a empezar un proceso increciendo en el que conservar la vida es mucho más que asegurar su existencia, sino que tal vez puede llegar a ser asegurar su bienestar, y ahí vienen las peleas, ¿no? ¿Cuánto es el bienestar? Pero bueno, eso no es un debate que vamos a tener ahora. Pero sí, en ese momento era asegurar la existencia del pobre. En este momento, asegurar su existencia podría llegar a ser que no se muera, darles un documento tal vez. Que alguien tiene que trabajar, ¿no es cierto? Y no sé si en la existencia del pobre entra el esclavo, pero igual como el esclavo era propiedad, tal vez era una cosa el esclavo. No es lo mismo. La propiedad, sigo, la propiedad del hombre industrioso, que es una conjunción entre virtuoso e industrial, es como lo mismo, ¿no es cierto? Porque es el que crea valor y también es el no parasitario, ¿no? El que crea valor. Eso es muy importante. Y la libertad y la seguridad de todos. O sea, libertad y seguridad de todos y la propiedad de aquel que produce, no aquel que no produce. Esto incluso puede llegar a ser un palito contra, aunque después no pasó nada, contra aquel que vive de la renta financiera, que era la nobleza que le prestaba la monarquía. Piensen que esta es una época de un capitalismo inicial, ¿no es cierto? No es el capitalismo financiero de la actualidad o el neoliberalismo. Es un capitalismo industrial en el que hay escasez y lo que estamos tratando de generar es la mayor producción de bienes posibles para asegurar el bienestar de todos. Nadie está pensando cómo va a ser la distribución. Bueno, sigo, Debemos ser gobernados por los mejores, dice Boissy d'Angles.
los mejores, dice, son los más instruidos, que al mismo tiempo son los más interesados en el mantenimiento de las leyes. Lo cual es lógico, porque ¿quién se va a interesar por mantener leyes que no te protejan nada, ¿no es cierto? Claro, los únicos que pueden estar interesados en leyes que te protejan son aquellos que tienen propiedad. Después dice él, con pocas excepciones no van a encontrar, dice, hombres de este tipo, es decir, no van a encontrar gente que teniendo propiedad quieran ocuparse. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué pasaba con el industrial? El industrial no quería ocuparse de la cosa pública. Eso le gusta a algunos, no a todos. Entonces lo que decía acá Boissy-D'Anglais es algo así como que lo que nosotros le podemos decir si quieren, es muy personal, pero bueno, toda la clase es personal. Lo que le podríamos, si quieren, reclamar a los sectores dominantes de la Argentina, que sean dirigentes. ¿Qué reclama Boissy-D'Anglais? Dice, aquellos que producen tienen que interesarse por lo público. ¿Por qué? Porque si no, nadie se va a hacer cargo. Y él de lo que está preocupado es que quienes se hagan cargo de lo público sean aquellos que no tienen propiedad, lo cual no están considerados gente, entre comillas, bien. ¿Siguen este razonamiento? Y miren lo que va a decir ahora. Dice, el hombre sin propiedades, por el contrario, es decir, distinto del que tiene propiedades, necesita un constante esfuerzo de virtud, es decir, pensar, necesita reflexionar, eso es un constante esfuerzo de virtud, para interesarse, esto es muy revelador, ahora no se puede decir, pero en esta época se decía, para interesarse por un orden, el nuevo orden, que no le conserva nada. ¿Entienden? Un orden que no lo beneficia en nada. Y además, dice él, un esfuerzo de virtud, reflexionar, para oponerse a los movimientos que le ofrecen alguna esperanza. Es decir, ¿qué pensaba Boissy-D'Anglais? Que tipos como Robespierre eran lo que hoy podemos llamar un populista. ¿Por qué? Porque te ofrecen una esperanza que para él es un engaño, o una demagogia, no es tan en la palabra, pero sería una demagogia. ¿Por qué? Porque dice Boissy-D'Anglais, son movimientos que ofrecen esperanza en vano. No se dejen llevar por ideas que prometen cosas imposibles. Eso no es real. Y terminaba diciendo, antes. Vamos a ver la clase que viene, ya me anticipo, cómo Alexis de Tocqueville menciona estas mismas palabras, ya con un movimiento obrero mucho más consustanciado, diciendo prácticamente lo mismo. Hay gente que cree en lo que algunos les dicen, de que los ricos son los culpables de todo. Ya lo vamos a ver la clase que viene, después les dejo material. Y termina Boissy-D'Anglais. Un país gobernado por los propietarios está dentro del orden social, lo que sería el contrato social en términos rusonianos. ¿Sí? Un país en el que gobiernan los no propietarios está en estado salvaje. Eso, ¿entienden, no? Ya apelando al modelo contractualista, pero ese modelo contractualista lo que tenía en miras era un contrato entre propietarios, no un contrato entre un pueblo soberano pero no propietario como pretendía la democracia plebeya de Robespierre en el periodo previo. Y bueno, finalmente es lo que se sancionó, esta constitución. No duró mucho tiempo, pero tampoco fue posible, como les dije al principio de la clase, mantener todo este movimentismo, ¿cómo llamarlo? De manera tranquila, no iba a apaciguarse fácilmente. Guerras internas, guerras externas, guerra civil, nueva configuración de la tierra, nuevos privilegiados, despechados, nuevas leyes, nuevas conceptualizaciones, democracia, ciudadanía,
ejército, pueblo, constitución, representación, sufragio, todo esto eran conceptos nuevos en cuerpos de gente que todavía no estaba preparada. De hecho, hay un discurso de una mujer que dice, nosotros todavía no estamos preparados, pero con instrucción las generaciones futuras van a defender los derechos que nosotros hoy estamos consagrando. También estaba, no busco la cita porque acá por la computadora tardo mucho, se me quedan mirando, pero de hecho esto es lo que iba a pasar años después, 1820, 1830, y después la Gran Revolución, ya anticipándome la clase que viene, 1848. Les diría incluso que hay una línea de continuidad entre la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución ya proletaria de 1848. La clase que viene, que me queda, lo que me gustaría que trabajáramos es este periodo, que es el periodo que va desde Napoleón, en 1799, la creación del imperio, la conquista de Francia, no de Francia, la conquista de todo el continente europeo, la configuración del resto de las naciones, ¿sí? Las naciones del este europeo, Alemania, qué pasó ahí, las independencias, esas burguesías y esos sectores nobles, cómo se incorporaron, ¿sí? Y la aparición de un nuevo fenómeno, que es la actividad política en sí, la burocracia. No vamos a alcanzar a ver todo, pero por lo menos yo lo que sí les dejo para leer es el capítulo que sigue de Pisarello, ¿sí? Que es, ya les digo ahora, después yo igual se los paso el link, pero es el que sigue en el libro, que es el constitucionalismo liberal y sus críticos. Y les voy a dejar también unos fragmentos de Tocqueville, que me encanta Tocqueville, que se llama, de un texto que se llama Recuerdos de la Revolución de 1848, que son poéticamente bellísimos y que nos dan un fresco de la época. A mí me encanta. Si están acá les tiene que gustar. Muy lindos de leer. A mí me gusta porque es más, yo les daría, si es por mí, les daría el texto entero porque Tocqueville ahí cuenta todo, camina, se encontró con el rey, charla de cómo lo encontró el rey. Son cosas espectaculares. Bueno, está en el palacio. Bueno. Después les dejo este compendio que yo seleccioné y bueno, les dejo todo esto, les dejo la clase, les dejo todo. Y bueno, después de la clase que viene ya les dejo las preguntas. Terminé. Si alguien me quiere decir algo, ok. Si no, ya está, me voy a comer. Ustedes también. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la clase. Bueno, A gracias la a próxima ustedes. clase, profe. No es nada. Que les vaya bien. Nos vemos la vez que viene. Dejo todo a disposición. No, profe. Dale, muchas gracias. Chao, chao.